Bueno, con todos buenos días. Mi nombre es Duan Eduardo Contreras Torres y a continuación voy a dar apertura a la presentación del libro que me leí a lo largo del curso de Economía Ambiental durante el semestre 2023-2, titulado El libre mercado y sus enemigos, pseudociencia, socialismo e inflación, del autor Ludwig von Mises. Bueno, quería empezar mencionando también los agradecimientos, que es una de las primeras cosas que hace el libro, dar agradecimientos porque este libro básicamente es el resultado de unas conferencias dictadas por el señor Ludwig von Mises en la Foundation for Economic Education o la Fundación para la Economía, para la Educación Económica en español, dictado en el verano de 1951. Entonces esto es importante porque esta obra no se perdió, porque se registraron gracias a esta señora que vemos aquí en pantalla, Bettina Rivets, quien se encargó de transcribir literalmente palabra a palabra utilizando taquigrafía todo lo que dijo Ludwig von Mises en estas 9 conferencias que voy a abordar a continuación, y luego puso a disposición de la Foundation for Economic Education. Eh, Gracias a esto, pues estas conferencias no se perdieron y actualmente pues tenemos este maravillosa obra. Bueno, quería introducir mencionando que a lo largo, ¿cierto?, de un periodo de 12 días, fue que Ludwig von Mises del 2025, del 25 de junio al 6 de julio de 1951, el economista pues austriaco Ludwig von Mises dictó, ¿cierto? En ese momento tenía 70 años. Entonces él lo que hizo fue dar una serie de conferencias a esta fundación en la ciudad de Nueva York. Estas conferencias lo que hicieron fue permitir, básicamente, fue muy bonito porque ver la vitalidad mental que tenía Mises en ese momento, su lucidez y la claridad que aún tenía a pesar de su edad y la visión que poseía del libre mercado y sus análisis críticos a los enemigos pues, de la libertad de este. Entonces, quería aquí mencionar esto que me pareció muy bonito, que son unas palabras de su mejor amigo, de uno de sus mejores amigos, Leonard Rew, que dice que el más orgulloso tributo que la humanidad paga, quien más quiere honrar, es llamarle maestro. El hombre que produce una idea que ayuda a los hombres a entenderse a sí mismos y al universo pone en deuda por siempre la humanidad. Ludwig von Mises es realmente un maestro. Son palabras de una de las personas que más influencia de pronto tuvo en Ludwig, entonces pues era bonito ahí como recalcarlo. Fue tomado textualmente del libro. Bueno, entonces quería mencionar un poco acerca de las conclusiones que hizo Mises a lo largo de su vida, que lo menciona el libro, y es básicamente que Mises nació el 29 de septiembre de 1881 en Leópolis, ahora conocida como Lviv, en Ucrania. Se graduó de la Universidad de Viena en 1906 con un doctorado en Derecho y una especialización en Economía. Después de hacer sus pasantías en la Cámara de Comercio de Viena, básicamente fue contratado y en pocos años ascendió a puestos de analistas, en senior de economía de las cámaras de ese país. Luego fue reconocido pues como una de las mentes más perspicaces y agudas de Austria y ya en 1912 publicó La teoría del dinero y el crédito. Este libro fue básicamente aclamado como una obra importante porque en él argumentaba que las inflaciones y depresiones no son propias de una economía libre de mercado, sino que la causan las malas gestiones administrativas de los sistemas monetarios y bancarios. Bueno, entonces avanzando un poco, tenemos ya que en 1914 participó de la Segunda Guerra, participó de la Primera Guerra Mundial con el ejército austríaco y allí recibió varias de condecoraciones por tener valentía bajo el pelotón de fusilamiento. Después de licenciarse del ejército, volvió a la Cámara de Comercio de Viena en 1922 y ya posteriormente de la guerra, Austria vivía pues un momento duro de completo caos, y ese país pues quedó completamente destruido por el antiguo imperio austrohúngaro.
Entonces, lo que pasó fue que hubo como una hiperinflación en este país que llevó a literalmente aguantar hambre a esa nación. Entonces, Ludwig, desde su puesto en la Cámara de Comercio de Viena, lo que hizo fue básicamente luchar día y noche para contener ese caos. Influyó en que la hiperinflación de 1922 pues mejorara, ¿cierto? Además, él lo que también hizo fue realizar contundentes rebajas a los impuestos de rentas por la influencia que tenía en ese momento en este sector y eh, sociedades también o organizaciones que estaban estrangulando todas las actividades del sector privado. Ya Mises en 1920 a 1930 fue un gran defensor de los ideales de la libertad individual, el gobierno limitado y pues del libre mercado. En 1926 fundó el Instituto Austriaco para la Investigación del Ciclo Económico, el cual Friedrich Hayek, que es también un autor muy famoso de economista, fue el primer director. Entonces, Ludwig escribió básicamente muchas obras entre las que destacan, por ejemplo, Nación, Estado, Economía, el socialismo, el liberalismo, etcétera, etcétera. Ya en 1934, 1940, producto pues como una anexión que tuvo de Austria y Alemania, aceptó un puesto como profesor de Relaciones Económicas en una universidad de Ginebra, en Suiza, y en 1940, pues Louis Bonny se cruzó ya a Francia, ¿cierto? Hizo como todo un viaje, cruzó Francia, llegó a España, fue a Lisboa, y ahí con su esposa, que lo acompañó siempre, cogió un barco, pues como que rumbo a Estados Unidos, donde se instaló. Ya en 1945 fue nombrado profesor de la Universidad de Nueva York y fue un puesto que Ludwig mantuvo hasta, hasta que se jubiló en 1969, casi con 87 años. Publicó aproximadamente, decía el libro, que 18 obras aproximadamente, y ya en 1973 murió Ludwig en el 10 de octubre de este año con 92 años de edad. Bueno, así también como manera de introducción, quería mencionar lo que viene siendo lo de las conferencias de la Fundación de la Fundación para la Economía, de la Fundación para la Educación Económica. Y es que, por ejemplo, Mises tenía gran cercanía con esta fundación y era pues admirable ver porque duró mucho tiempo siendo miembro y le tenía mucho aprecio. Entonces él como miembro tenía ciertas funciones, por decirlo así, entre ellas hacer conferencias. De esas conferencias fue que salió esta obra que les voy a comentar a continuación. Y a él le gustaba mucho literalmente dictar estas conferencias. Le dictaba conferencias a estudiantes, a profesores, a público en general. Y había un lugar en específico donde él las hacía y aparte le gustaba que era como Irvington, que era como una localidad, por decir así, de cerca de Nueva York. Es como un municipio de Nueva York. Y el libro mencionaba de que estas conferencias era como lo más cercano a tener a Mises cara a cara en el aula, y no solo como al Mises teórico y sublime Mises de esos libros todas esas obras que él publicó. En muchas ocasiones, las conferencias, o mejor, en muchas ocasiones los estudiantes llegaron a tildarlo de erudito, o sea, una persona que conoce demasiado, es experta en muchos campos. Estas conferencias es como un resumen también de muchas de las obras que él dedicó toda su vida o publicó, entonces pues es literalmente notificante lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces sin más preámbulos, comienzo yo a mencionar la primera conferencia que dictó Mises, que es acerca de la economía, ¿cierto? Y sus oponentes. Y en esta conferencia, en esta primera conferencia, él toca cuatro aspectos importantes que sobresalen. El primero, básicamente, es un recorrido por todos esos pensadores que han tenido como incidencia en la manera de pensar de las personas, como Platón, que decía
que la mayoría de los hombres son herramientas y piedras para utilizar para la construcción de una nueva entidad social por parte del superhombre al mando. Esto quiere decir básicamente que él veía al hombre como un peón, una pieza importante de un juego donde la élite estaba al mando, que sin esta pues no se podían conseguir acciones y resultados. O, por ejemplo, como el obispo Franco y Fenelón, que era un prestigioso filósofo crítico de la época, y él básicamente lo que hizo fue que abrió el concepto de la ciencia de la policía, que consiste en que todo lo bueno se le atribuye a la policía y todo lo valioso al gobierno. Entonces describía calles, fábricas y todo el progreso, que todo eso era pues gracias a la policía. Bueno, está también Thomas Robert Malthus, que con el descubrimiento de que la naturaleza no proporciona los medios de existencia para todos. Señalaba que todos los hombres compiten por los medios de supervivencia y por una porción de la riqueza del mundo. De ahí es que mencionaba, de ahí es que nace lo que mencionaba en una de las charlas que el profe nos hizo ver a lo largo del curso de Miguel Ancho, en algunas de esas conferencias que él dictó, él decía, o él hablaba mejor del ahorro. Entonces decía él que era importante para generar riqueza, pero solo si se invertía de manera, pues, como racional al capital. Bueno, pues Matus sería, decía que el ahorro era importante porque si toda la producción se consumiera inmediato, pues sería como imposible cualquier mejora de condiciones. Bueno, y está también pues Adam Smith con su ejemplo del zapatero, que decía que el zapatero no fabrica zapatos por un motivo de ser altruista, o sea, por el bien de los demás, sino que el zapatero proporciona zapatos por su propio interés y por beneficio. Entonces ya lo segundo que mencionaba Mises de esos cuatro aspectos que mencioné al principio es que los descubrimientos en el siglo XVIII donde se sustituye el gobierno autocrítico por el representativo, el proteccionismo por el librecambismo, la tendencia a la paz internacional por encima de la agresividad, el monarquismo por la libertad, la abolición por la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo que hizo fue repercutir directamente en la revolución industrial, porque esta alteró, ¿cierto?, completamente las dinámicas del mundo. Entonces la revolución industrial lo que hizo fue generar cambios como en toda la estructura del mundo, las poblaciones comenzaron a multiplicarse a niveles exageradamente altos en todos los países, la contaminación también se duplicó y la esperanza de vida también aumentó. Bueno, entonces otro aspecto que él menciona es una nueva doctrina de la teoría económica, que todo lo que mencioné anteriormente, yo esta nueva doctrina de la teoría económica, que decía que solo hay una manera de mejorar el nivel de vida de la población, ¿cierto? Y es aumentando la acumulación del capital frente al aumento de la población. Entonces, aumentar el capital invertido por cabeza. Esta teoría no fue muy bien acogida, decía el libro, de la mejor manera por los monarcas y la nobleza de las naciones, porque pensaban o decían que se ponía en peligro pues como sus intereses creados. Entonces, ya el cuarto aspecto que él menciona en esta parte es como una distinción entre la izquierda y la derecha. Entonces, él decía que estas distinciones en la política eran completamente inútiles porque desde su creación ha sido como inequívoca porque ha ocasionado mucha incomprensión. Por ejemplo, este autor que vemos en pantalla, Auguste Comte, fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX y para Mises pues era como que un lunático completo porque las ideas que exponía no eran propias de él, decía, sino que eran escritos y que él tenía pues como escritos hostiles contra la iglesia cristiana. Este señor inventó su propia iglesia, defendió la libertad real y esa que estaba prácticamente por encima de la misma burguesía. Aquí es donde entonces aparece Carlos Marx, porque esa oposición a la libertad es propia de los que están al bando de la izquierda o los progresistas, decía él.
Entonces, Mises mencionaba que la gente le sorprendía que los llamados liberales no estuvieran pues como a favor de la libertad. Por ejemplo, este último señor que vemos en pantalla, Georg Wilhelm Hegel, que fue un filósofo alemán, que dio lugar también al idealismo y a dos escuelas que son los hegelianos de la izquierda y los hegelianos de la derecha. Él, sin duda alguna, como Karl Marx, fue una de las personas más importantes de los hegelianos de los izquierdistas, o sea, Karl Marx fue uno de los miembros o de las personas más importantes de estos hegelianos izquierdistas. Eh, por ejemplo, decía el libro de que los mismos nazis provenían de los hegelianos de la derecha, entonces podemos ver la influencia de estos autores, inclusive a lo largo de la historia. Básicamente eso es lo que Mises mencionaba en esta primera conferencia. Y ya en la segunda conferencia, que se titula Pseudociencia y comprensión histórica, recordar que son 9 conferencias, esta es la segunda que él dictó. Ya en esta segunda conferencia, él abundó sobre un tema en específico, y es una comparativa, ¿cierto?, entre ciencias sociales y ciencias naturales. Esta comparativa es muy interesante porque, bueno, antes de empezar, quería dejar pues como claro lo que es pseudociencia, ¿no? Y es que básicamente pseudociencia habla pues como de la creencia o práctica que es presentada como científica y fáctica, pero que es incompatible con el método científico. Básicamente eso es una pseudociencia. Y entonces lo que viene siendo ciencias es, el término se le acuña básicamente a todas las ciencias naturales, ¿no? Pero también están las ciencias de la acción humana, que son las mismas ciencias sociales, y de esta última está la forma en que básicamente se adquiere el conocimiento. Entonces, las ciencias naturales dicen que el conocimiento procede de la experimentación. Por tanto, pues el científico natural puede ser capaz como de controlar los cambios que tiene en el medio científico, en el experimento que está haciendo, porque aísla los factores que afecten ese experimento. Y puede observar también como la magnitud de ese cambio. Entonces, la teoría neutral va pues como a estar sujeta a lo que suceda eh, con ese experimento. Por su parte, en cambio, mejor, la acción humana, ¿cierto? Es decir, las ciencias sociales, es la influencia conjunta de diversos factores los que producen el cambio. Nunca pues se está como en situación de poder controlar en esta ciencia un experimento como en las ciencias naturales. No se puede comparar los hechos de las ciencias sociales con los de las ciencias naturales. Son cosas muy distintas. Es muy raro porque Ludwig mencionaba en esta conferencia que muchas personas tratan de explicar el universo como si existiera, pues, para que lo usase completamente el hombre a su cabalidad. Entonces él mencionaba de que hay muchas cosas que no sabemos, y si alguien dice saber la respuesta a eso desconocido, pues automáticamente se le va a tildar de como si fuera un dios, y pues que va a poseer características divinas. Bueno, pues anteriormente eso funcionaba como que así. Decía también como que la mente humana tenía un límite, ¿no? Y era un punto donde la investigación, que la mente humana tenía un límite, que era un punto donde la investigación no produce más información. Pero entonces, él lo dijo, pero porque actualmente, pero, o sea, él lo dijo, pero es algo que actualmente está quedando pues como en el pasado. Porque si algo estamos de acuerdo todos y seguros es que la mente humana no tiene límites definitivos. O sea, si no va como, o si no, pues vean cómo estamos ahora, lo que hemos avanzado y lo que nos falta aún, cosas peores, dice la Biblia. Hemos visto cosas que en su momento de pronto muchos filósofos y personas pensaban que no iban a existir, y vean ahorita la cantidad de cuestiones a las que nos enfrentamos. Ludwig citaba, por ejemplo, a Claudio Bernat, ¿cierto?, que es este señor que vemos aquí en pantalla, y decía que este es un biólogo francés que escribió un libro sobre la ciencia experimental, que la propia vida es una última instancia, decía este señor, y que la biología solo puede establecer el hecho de que existe el fenómeno de la vida, pero no puede decir más acerca de ello. Entonces, vemos que esto
esto difiere del campo de la historia y la acción humana porque aquí es distinto todo. El conocimiento dice que se remonta a acciones, al motivo, esto impulsa a buscar objetivos concretos. A la última instancia en las ciencias sociales se conoce como la individualidad, que es básicamente el punto en que las personas actúan inspirados por juicios concretos de valor y por ideas concretas para un fin específico. Entonces, en la acción humana se sabe que hay un propósito de cada movimiento, una acción consciente de cada persona, hay un sentido en cada acción que hace una persona. Entonces, hay una razón siempre de las cosas. Eso es lo que nos decía Mises en este apartado. Y entonces, él mencionaba un ejemplo muy curioso, que personalmente me gustó mucho, que es un ejemplo de un extraño que llega a una tribu primitiva. Y este ejemplo decía de que aunque estas personas que llegaban a esta tribu primitiva no entendían el idioma, podían interpretar hasta cierto punto las acciones de las personas que lo rodeaban, ¿cierto? Entonces, los fines que persiguen, podían ver también los medios que usaban para lograr dichos fines. Es decir, entender también permite actuar y planear el futuro. Es eso, básicamente es eso lo que mencionaba Mises en este pedazo. Entonces decía que es un principio que todas las personas han usado desde el principio de los tiempos, es eso. Quizás inconscientemente, entendiendo se puede planear el futuro. Luego, ya posteriormente aparece Auguste Comte, ¿cierto? Este autor decía que las ciencias naturales dan métodos concretos, la acción humana no. Si un puente, por ejemplo, mencionaba que si se derrumbaba, se va a apreciar significativamente, pues un error, lógicamente. En cambio, en la acción humana, no, si se cae un puente, por ejemplo, no se pondría literalmente a apreciar un error como ese. Por tanto, Conte lo que considera, por tanto, Conte básicamente lo considera un fracaso. Entonces consideraba que que a la historia no ser científica, pues como que carecía de cierto valor o cosas parecidas. Y de aquí, de este pensamiento, es que nace la sociología, que es la ciencia de leyes, que es equivalente también a las leyes de la mecánica desarrollada por científicos, y es una ciencia compleja que se desarrolló a partir de una materia prima, que en este caso viene siendo la historia. Este, pero lo curioso de esta ciencia es que no tiene en cuenta, pues, como la ciencia de la economía política, y se rige bajo los principios que tenía Conte, que fue los que acabé de mencionar. Bueno, en torno a Conte se generó pues como que todo un rezago. Mises mencionaba que una discusión porque los sociólogos terminaron tratando hechos históricos como lo hacían los economistas y no leyes científicas. Entonces imagínense, en conclusión, entonces pues imagínense. Entonces Mises en conclusión mencionaba que el programa de Conte para desarrollar leyes científicas nunca pues se llevó a cabo y que la sociología o es historia o es psicología. No puede ser nada más, o es historia o es psicología. Y pues así, Mises en esa conferencia mencionaba que existieron grandes historiadores que se consideraban pues sociólogos bajo esta misma ideología. Bueno, falta algo por mencionar y es que por tanto, de todo lo que he mencionado, podemos decir que en en las ciencias sociales las respuestas están sujetas al juicio de los individuos, ¿cierto? Al igual que la personalidad del hombre que efectúa pues como la comprensión y ofrece como esa explicación, como el ejemplo que mencionaba Mises en este libro, que era un ejemplo acerca de la Revolución Francesa, donde los historiadores decían que no podían predecir con exactitud los factores que impulsaron a esta Revolución Francesa, pero lo único que podían hacer era asignar a cada sujeto una relevancia concreta. Era eso lo único que podían hacer. Entonces, en cambio, si esto se compara con las ciencias naturales, pues uno va a poder ver que con hechos experimentales ya no va a depender de un juicio de los individuos, sino ya como tal de los resultados. Entonces, en síntesis, mejor dicho, esta conferencia lo que hizo fue explicar, ¿cierto?, esta diferencia entre ciencias y que quizás en las ciencias naturales se puede conseguir una unanimidad, ¿cierto? Como por ejemplo cuando se halla, decía Mises, el peso atómico de cierto metal, se vuelve algo universal,
pero en las ciencias sociales es el caso pues como contrario. En las ciencias sociales no habrá tanta unanimidad como en las naturales, porque la teoría va a estar más sujetas al juicio de cada individuo. Es básicamente eso. Y bueno, me dice ya para terminar esta conferencia, él mencionaba algo importante que yo quería destacar aquí, y es que tanto fue el cuestionamiento que llegó a generar Conte en la economía, que la escuela austríaca, perdón, que la escuela histórica de la economía en su momento quería aplicar a la economía las mismas reglas generales que buscaba Conte para la sociología. Entonces, personas llegaron a recomendar sustituir la historia por otra cosa. Yo aquí me reía cuando leía esta parte porque lo asocié sin duda al momento más humilde, pues yo decía que era el momento más humilde de la economía, porque, porque cómo, literalmente, cómo van a querer cambiar sus principios por un cabezón de esto. O sea, sí, de pronto tuvo incidencia, de pronto fue tanto el cuestionamiento que llegó a generar, pero a tal punto de literalmente cambiar los principios económicos por lo que él decía, no me parecía como como cuerdo. Entonces me dio como mucha risa esto, entonces lo asocié como al momento humilde que tiene la economía en su historia. Bueno, ya en la tercera conferencia, Mises lo que hacía, esta conferencia titulada El hombre que actúa y la economía. Aquí vemos a Mises en esta imagen con su mejor amiga, que fue la que le mencioné al principio en Reta. Entonces, en esta tercera conferencia, eh, se habló principalmente de la historia y de la teoría económica. Entonces, detrás de la economía, Mises empezaba mencionando que es bien sabido que hay como un desconocimiento, ¿cierto? Perdón, no hay un desconocimiento, sino que es una ciencia del conocimiento. Entonces, aún hay mucha ignorancia, entonces la gente por lo general piensa que la economía solo interesa pues como empresarios y a similares, pero no, vamos a ver que realmente la economía nos abarca a todos y es algo que influye realmente en todos. Entonces, él mencionaba algunos errores, ¿cierto?, del significado de economía que se le daba, y uno de ellos, el primero, por ejemplo, era creer que la economía no se ocupaba de la forma en que viven y actúan realmente los hombres, sino de un espectro de la propia eh, economía. Es decir, al hombre, el hombre real decía decían que el hombre real era distinto del hombre económico. Vamos a ver más adelante que eso no es cierto. Entonces, un segundo error del significado de economía es creer que la economía supone que la gente se mueve solo por una ambición e intención para mejorar sus condiciones materiales y pues como su propio bienestar. Y una tercera, ¿cierto? Un tercer error es creer que la economía supone que todos los hombres son razonables y racionales y están motivados solo por la razón, cuando en realidad Mises mencionaba que esto puede que se muevan por fuerzas irracionales como el patriotismo, por ejemplo, la compra de algo, no sé, un saco, eh, una entrada a un concierto, a un partido, etcétera, pues etcétera. Entonces, Mises mencionaba que estos tres errores, pues claramente son supuestos falsos. La economía no supone que el hombre económico sea distinto del hombre cotidiano. Lo único que supone la economía es que hay condiciones en el mundo con respecto a las cuales el hombre no es neutral. Eso supone la economía y cuya situación conlleva pues, a que pueda cambiar mediante una acción intencionada. Entonces, a ver, pensemos en esto. El hombre, por naturaleza propia, ¿cierto? Cuando es neutral o indiferente y está contento, no realiza pues como ninguna acción, el hombre no actúa. Pero cuando el hombre ve la oportunidad para mejorar esas condiciones, pues claramente de su punto de vista va a actuar, va a intentar mejorar esa situación, va a buscar las mejores de sus condiciones de vida, donde el objetivo pues va a ser sustituir lo que antes consideraba menos satisfactorio por un estado o por algo más satisfactorio. Entonces, si él satisface eso, pues va a ser un hombre más feliz, va a ser un hombre más feliz. Entonces, eso es lo que mencionaba Mises. Bueno, entonces hay que decir, ¿cierto?, que Mises define a la economía como una ciencia neutral.
alejada de las fuerzas que influencian la relacionalidad o irracionalidad. Entonces decía que éstas se ocupan solo de la acción, es decir, una búsqueda consciente de las personas para eliminar pues como la incomodidad y mejorar su calidad de vida, que fue lo que les acabé de mencionar. Entonces, Mises daba también una definición del conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. A priori es básicamente lo que uno ya conoce y posteriori es derivado de la experiencia. De este último conocimiento a posteriori, varios filósofos comenzaron literalmente a discutir, mencionaba Mises, porque comenzaron como a discutir sobre si el conocimiento era inherente o no a la mente humana o se desarrolla con los años, o si también decía de que si lo traíamos incorporados, pues como en el ADN. Entonces se comenzó a como a debatir esta cuestión. Por ejemplo, respecto al conocimiento a priori, este señor que vemos aquí en la parte derecha de la pantalla, John Lute, mencionaba que este señor era un filósofo y médico inglés. Este señor describió que la mente humana nace como una pizarra en blanco, sobre la que se escribe la experiencia. Decía que el conocimiento no era inherente, sino que lo íbamos desarrollando pues como a lo largo de la vida, que es algo con lo que yo personalmente concuerdo. Bueno, Lewitt también mencionaba o decía que la teoría económica deriva de la razón, al igual que lo que yo les decía, al igual los experimentos de laboratorio en campo de las ciencias matemáticas, donde se cree que las herramientas son mentales, ¿cierto? Que las herramientas son mentales y lo único que se necesita es un lapicero, un papel, un borrador. Entonces, aquí en este punto, él mencionaba, o mejor, realizaba como una comparativa, ¿no? Donde se decía que cómo era posible que algo que se desarrolló a partir de la mente humana, sin referencia al mundo externo y a la realidad, se usen pues como para entender el universo físico que existe y funciona fuera de nuestra mente. Entonces, esto es lo mismo básicamente que pasaba con la economía, donde se preguntaba que cómo es posible que algo desarrollado por la razón, donde economistas sentados en su sillón desarrollaban teorías que permiten entender pues como lo que está pasando en el mercado y en el mundo. Por tanto, Mises mencionaba de que todas estas dos cuestiones derivaban de una sola cosa y es la razón. Es la fuente de la teoría, la razón. Es la fuente de las acciones del hombre en el trabajo, en el ocio, en el gobierno, etcétera. Todas estas acciones básicamente son guiadas por la razón y también la razón es el método por el que se llega a una solución también. Bueno, entonces ya aquí también tenemos lo que fue la segunda conferencia y esta, en lo que fue la segunda conferencia y esta, se realizan muchas comparativas con las ciencias naturales, ¿no? Como les mencioné en la segunda conferencia, porque permiten entender más a esta ciencia económica también. Entonces, por ejemplo, en matemáticas se puede decir que A es igual a B. Esto es relevante porque muchos filósofos, incluidos Aristóteles, se regían bajo este principio, digamos, al momento de intercambiar algo. Este producto se decía que debía ser igual, pero entonces Mises decía que eso es completamente falso. Yo, ¿para qué quiero cambiar un dólar por un dólar? O sea, eso no tiene sentido. Entonces, la idea para que haya un intercambio es que existe una igualdad que a mí me beneficie, una desigualdad, perdón, que a mí me beneficie como tal. Por ejemplo, Carlos Marx decía de que, o mejor, basaba su teoría de valor en este principio también, pero a ver, uno no intercambia nunca pensando con la intención de perder y eso es como sentido común, eso es lógica. Si yo intercambio algo es porque yo quiero ganar o voy a ganar con eso más de lo que yo tenía antes. Entonces de aquí es que nace de que si gano es ganancia y de que si pierdo pues es pérdida. Entonces, en la historia económica, Mises, en ese apartado que es historia económica versus teoría económica, básicamente nace como un versus donde Mises quiere como dar a entender que historia y teoría económica son dos cosas distintas y que él colocaba dos ejemplos como el descubrimiento de la utilidad de la patata.
Entonces, ejemplos como este, decía el de que pueden atraer memorias, acciones y sucesos del pasado que serían historia económica. Eso es historia económica. Y economía eh, es historia económica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sencillo, porque se estudia pues la historia, ¿cierto? Económica de ese pasado reciente. Ya en esto, al final de él mencionaba algo, al final de esta conferencia, y era acerca de los cálculos monetarios. Aquí en los cálculos monetarios, él decía que no existían cuando pues empezó la economía, ¿cierto? Y que se desarrollaron durante la Edad Media. Bueno, ya vamos en la cuarta conferencia. En esta conferencia Mises habla sobre el marxismo, el socialismo y la pseudociencia. Entonces, en esta conferencia, literalmente Mises ataca el marxismo, trata algunos aspectos de la teoría de Carlos Marx y él quería también abundar un poco en la interpretación materialista que se tiene, pues, como en la misma historia. Entonces, él empezaba mencionando esto de las doctrinas filosóficas, que son dos doctrinas especiales, porque decía que intentan, ¿no?, señalar no solo lo que la historia, lo que era la historia en el pasado, sino que también tratan de saber qué tiene el futuro, básicamente qué tiene el futuro guardado para la humanidad. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Eso como la importancia de las doctrinas económicas. Y, por ejemplo, si se acuerdan de Hegel, que fue el que les mencioné al principio, este Hegel decía de que la fuerza motriz de la revolución industrial era un ente llamado Geist. Este ente llamado Geist hacía referencia básicamente o significa espíritu o mentalidad. Entonces, aparece también Karl Marx. Él decía de que, o mejor, desarrolló una filosofía distinta a la de Hegel. Entonces, él decía que donde la fuerza motriz no era, o sea, él no decía que la fuerza motriz era el Gates, sino que era algo llamado las fuerzas productivas materiales. Entonces, él decía que estas fuerzas impulsaban a la historia de la humanidad a través de diversas etapas que iban como en sucesión, que siempre siguen como el orden que vemos aquí en pantalla, que se conoce también como la teoría, ¿cierto?, de la inevitabilidad del socialismo, que es primero feudalismo, capitalismo y socialismo. Esto es muy interesante, lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Entonces, de acuerdo con esta teoría, la llegada del socialismo es lo que quiere decir, ¿no? Que la llegada del socialismo sí o sí se tiene que dar, esta llegada es inevitable y pues que está determinada por las fuerzas de la historia. Y Marx aquí mencionaba también que después del socialismo, la historia pues llegaría a su fin porque en este punto ya no habría nada más que mejorar porque era el punto pues como de mejora. Entonces, él decía, entonces, el por qué, ¿no? El por qué, entonces, pues sencillo. ¿Por qué? Sencillo. Porque Marx creía que después, lo que les dije, creía que después de eso ya no podía haber pues más como desarrollo, una vez pues como eliminada la lucha de las clases, estaríamos todos viviendo como en un estado en el que no podría ocurrir ya nada importante, un estado feliz, una utopía, algo pues completamente eh, ideal, ideal. Entonces aquí el libro, o mejor Mises en su conferencia, eh, planteaba algo interesante y que yo quería mencionarlo, me parece importante, y es que si era mejor el socialismo. Entonces, esta pregunta, pues ya la había respondido Hegel y Comte según sus doctrinas, la de cada uno, y se suponía tácitamente que cada etapa sucesiva, pues de desarrollo debía ser necesariamente mejor que la etapa previa, ¿no? Por tanto, pues como plantear esta cuestión de si una etapa posterior debía ser mejor o no a la anterior, está fuera pues como el lugar, porque era evidente que si el socialismo es una etapa posterior, pues este, entre comillas, debía ser el mejor. Sin embargo, si lo comparamos con lo que nosotros vemos hoy en día, podemos ver, por ejemplo, de que el mundo nos sorprende haciendo cosas o creando filosofías que antes creíamos imposibles, como las armas, por ejemplo. El libro decía de que los militares en ese momento pensaban o decían que las armas usadas habían llegado pues como a tal perfección que ya no se podía crear nada más.
Y vean nomás ahora actualmente cómo estamos. Tenemos armas modernas capaces de destruir el planeta entero como las bombas nucleares si se quiere. Entonces podemos ver que la mente humana realmente no tiene un límite como tal y que se pueden ver cosas peores, a lo cual debemos estar pues como preparados. Bueno, entonces en esta conferencia Mises también menciona lo del materialismo. Entonces básicamente él dice que es una de las maneras en las que la gente trata de resolver uno de los problemas más esenciales e irresolubles, eh, que son la relación entre las funciones del alma o mente individuales por un lado y las funciones del cuerpo pues como por otro lado. Entonces decía que los filósofos materialistas dicen que todas las funciones mentales, los filósofos materialistas, eh, eh, que todas las funciones mentales de los hombres sencillamente pues como que se producen por medio de sus órganos corporales, por medio de sus cerebros físicos, pero sin embargo, aquí es muy interesante, Marx no estaba pues como de acuerdo con estos filósofos, él decía de que si quedaba, pues como que se quedaban flojos a la hora de tratar estos problemas sociales. Mises, como yo lo mencioné al principio, se atacaba todo el tiempo a Marx porque decía que nunca daba definiciones de los términos que usaba, nunca. Él simplemente, él era como muy superficial y que su pensamiento pues como que se movía en círculos, que porque decía que Marx decía o repetía que, o mejor, decía que las ideas no eran, o sea, Mises decía que las ideas de Marx no eran ideas pues como, eh, o sea, que las ideas no eran sino como de los resultados necesarios de los factores materialistas y producto también como de las fuerzas, de esas fuerzas materiales que yo les mencioné hace un momento. Se decía también, por ejemplo, aquí, que cuando Marx habla de las fuerzas productivas, él se está refiriendo a las herramientas y máquinas. Esto realmente son suposiciones por lo que decía Mises. Marx nunca da definiciones de lo que él decía, él simplemente era muy superficial y mencionaba cosas, pero no definía qué eran. Entonces se llegó a la conclusión de que de pronto cuando él habla de las fuerzas productivas, se estaba refiriendo a las herramientas y pues a las máquinas. Entonces, él aquí mencionaba de que estas son productos de la mente humana y pues del espíritu, ¿no? Y ponía estos ejemplos que son los que vemos en pantalla, que son, por ejemplo, taller de artesanos, que hace referencia pues como a esa época de feudalismo, y a las máquinas de vapor, que hace referencia pues como a esa revolución industrial. Eh, Luego vemos, por ejemplo, ese tema de las clases, que también es interesante verlo, y es que la sociedad se divide en clases. Según Marx, estas no se crean en sí mismas. ¿Saben cuándo se crean? Decía Mises que se creaban cuando nosotros mismos o la sociedad las clasificaba en ese momento. Decía que las clases básicamente lo que piensa es la que piensa, los individuos no piensan. Decía que esto básicamente ocurría porque las personas debían serle fiel al pensamiento de su clase donde habían nacido, porque tenían que, no podían pensar pues como distinto a los intereses de su clase. Entonces eh, lo curioso aquí es lo que les decía que Mises no explicaban, perdón, que Marx no explicaba nada y literalmente, como es de esperarse, Marx tampoco explicó que era una clase, solo explicó que no era una clase. Entonces, eh, con base en todo esto que he mencionado, Mises decía de que por tanto hablar de burguesía es hablar pues también, o es asumir también la teoría de Karl Marx, ¿no? Del conflicto de intereses y toda esta cuestión. Este tema del proletariado es algo que yo quería destacar aquí y es algo que a mí personalmente me va pensando mucho, y es que Karl Marx presumía, ¿no? Y hablaba de él cuando, o sea, del proletariado, cuando él no era proletario. Y Engels, que era pues como uno de sus amigos también, tampoco era proletario. Entonces no estaban a la retaguardia esta, sino a la vanguardia. Entonces eso es lo curioso. Él era hijo de un abogado acomodado de ese momento y se casó con la hija de un sujeto pues que tenía cierto dinero, cierto era adinerado, y el cuñado de Marx era policía. Entonces Marx no era de la servidumbre ni era ninguna persona pues como de clase baja. Y ahorita hablemos de Engels, que era pues como hijo también de un fabricante.
y él también era un fabricante, entonces eran, pues si se puede decir así, de la clase, pues como de cierto estatus, y lo curioso también era que otros líderes de este movimiento no eran de la servidumbre, sino pues de la misma burguesía. Entonces esto nos lleva pues como a decir cosas como que es cuestionable, ¿no? Del socialismo, fuera de resultado, que es cuestionable pues como que si el socialismo fuera el resultado de una mentalidad pues proletaria, si se puede decir así. Entonces pues ya cada quien puede hacerse sus conclusiones, sus analogías y toda la cuestión. Eh, por ejemplo, aquí Marx mencionaba algo acerca del capitalismo y es que eh, decía Mises de que Marx estaba convencido de que el capitalismo solo era causar empobrecimiento para algunos y riquezas para otros. Y es lo que vemos actualmente, es lo que mucha gente piensa. Y que Marx decía de que el capitalismo terminaría en su última fase, que fue la que les mencioné, que viene siendo pues como el socialismo, ¿no? Entonces, aparece algo que es el movimiento sindical y legislación social, que lo menciona Mises, que es que para Marx estas dos cosas, es decir, movimiento sindical y legislación, eran para Marx y para Engels, que como les comenté era el mejor amigo, era pues como explotar a las clases trabajadoras, todavía más que antes. Eran sistemas pues que eran métodos o pequeñas ideas burgueses, no eran más. Ya por último, pues se hablaba de lo que viene siendo la tesis marxistas, que dice que para acelerar la llegada del socialismo, el capitalismo tenía primero que alcanzar pues como su madurez. Marx, o sea, para Marx, Mises mencionaba que para Marx todos estaban pues obligados por las leyes de la naturaleza a pensar pues como en la forma en que los obligaban los intereses de su clase. Y es aquí donde yo digo que se contradice, porque si él era una clase acomodada, no era de la servidumbre, entonces ¿por qué él no pensaba como su clase acomodada? Entonces, ¿por qué quiso cambiar la torta? Y quiso, pues, como venir a decir, ahora, ay, no, la burguesía, el capitalismo es malo, cuando él hacía parte, en cierta forma, del capitalismo con su amigo que era fabricante. Entonces, que el socialismo haya salido del pensamiento burgués, es como que lo va pensando a uno y es muy chévere también hacer como ese tipo de analogías. Eh, Mises, por ejemplo, decía que dentro de lo que había escuchado de otras personas, ¿cierto? Otros autores, eh, Marx les decía, bueno, Mises les decía a estas personas idiotas, psicofantes también, pero lo curioso es que aunque nunca se desviaba de las enseñanzas de eso que llamaba idiotas. O sea, Mises fue un crítico de Marx. Entonces, Mises lo cuestionaba porque decía que a pesar de que él se limitaba a repetir lo que otras personas decían, ¿cierto? Lo que él hacía, él era como repetidor de lo que escuchaba. Él nunca se alejaba de esas enseñanzas que esos que él llamaba idiotas daban. Entonces, como que no tiene sentido. Marx se contradecía en muchas cosas. Y Mises decía que respecto a esa teoría materialista de Marx, él ni siquiera pues sería capaz de llamarla teoría materialista porque pues como que esta teoría carecía de mucho argumento. Bueno, de aquí entonces entramos en la quinta conferencia. En la quinta conferencia, Mises habla del capitalismo y del progreso humano, o se titula mejor así. Y pues en esta conferencia Mises lo que hace básicamente es abordar, ¿cierto?, esa relación que existe entre la economía y la vida práctica humana y esas consecuencias de desarrollo de la teoría económica y cómo el capitalismo no es tan malo como lo hacen ver. ¿Cierto? Porque lo tiene muy satanizado actualmente, por ejemplo. Entonces Mises empieza esta conferencia dando luces de cómo en el Oriente nunca se desarrolló la idea de investigación científica o lo que viene siendo pues como la búsqueda del conocimiento y la verdad por ellos mismos, ¿no? La búsqueda del conocimiento y la verdad por ellos mismos, como sí lo hicieron, por ejemplo, los occidentales, que en este caso hablamos pues como de los griegos, y que sí desarrollaban pues como esa idea de la libertad política, de la responsabilidad política del ciudadano, y pues que hubo una idea bien acogida en Occidente, pues que Oriente nunca literalmente pudo asimilar. Entonces, hace 250 años el mundo era prácticamente eh,
el mismo en cuanto a relaciones sociales, decía Mises, y que las condiciones de vida eran más o menos las mismas en todo el mundo. Por tanto, pues como la expresión el mundo no era pues como tan aplicable como ahora. Entonces, la pregunta es, según como vemos en pantalla, la pregunta es, ¿por qué los antiguos griegos cuyos conocimientos de la ciencia fue tan avanzado no hicieron un uso práctico de los conocimientos? Y la respuesta es sencilla. Básicamente es porque se veían obstaculizados por ciertas ideas. Una de esas ideas es que creían o pensaban que los mantenía en el atraso y que todavía prevalece, ¿no? Que es el desempleo tecnológico. Este los mantenía en el atraso y pues que todavía es algo que prevalece. Debido a esto, pues se consideraba pues como un delito, literalmente en esa época, desviarse de los métodos tradicionales de producción sin que eh, importaran los insatisfactorios, es decir, tenían que seguir operando los métodos antiguos sí o sí, no se podía dar paso a un avance pues como tecnológico porque iba a haber desempleo y toda esa cuestión. Y la segunda idea, básicamente que obstaculizó el desarrollo de los riesgos, fue que veían los negocios como desequilibrados. Es decir, el vendedor lo veían como que si el vendedor gana, el comprador pierde, es algo lógico, pero lo miraban así, lo asimilaban así. Bueno, entonces ya apareció luego algo, pues ocurrió en Europa, ¿no? Que todos conocemos, y es que primero pues fue en Europa y luego en Gran Bretaña y en Holanda, que pues se extendió posteriormente por el resto del mundo y fue la Revolución Industrial. Aquí en la Revolución Industrial, que fue como ese movimiento el que llevó pues como a diferencias considerables entre Oriente y Occidente, fue como el que abrió como esa brecha de diferencias, ¿no? Este movimiento, como yo creo que ya todos sabemos, este movimiento conllevó pues como a la multiplicación de la población, a una sobrepoblación actualmente y como a esa transformación en todas las dinámicas de la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, la revolución industrial trajo consigo, primero, que empezó produciendo para las necesidades de los pobres, de las masas, ¿cierto? Entonces esto condujo a producir cosas más baratas, y si se puede decir así, cosas para los pobres, pues como puede ser un ejemplo el algodón, ¿no? Que era un material literalmente en esa época de pobres. Ningún miembro de la clase alta o media querían algodón, decía Mises. Ninguno, porque con eso se construía la ropa de los pobres. Otra cosa que trajo consigo, pues como la revolución industrial, fue el capitalismo. Eh, una tercera cuestión, ¿cierto? Bueno, en esto del capitalismo aquí, pues es importante mencionar que Mises mencionaba que el capitalismo es necesario. Actualmente ha llevado literalmente avances filosóficos y también tecnológicos, entonces siempre es importante tenerlo ahí, no como lo satanizan actualmente. Una tercera cosa que trajo consigo la revolución industrial es cuál es la utilidad de la economía, de la discusión de la teoría económica, ¿no? ¿Cuál es como cuál es la utilidad como de esa economía? Y aquí pues uno puede hablar de los juicios de valor, o mejor, Mises hablaba aquí de los juicios de valor, porque si bien la economía no demuestra las teorías como lo hacen las matemáticas o las químicas, cuando veamos en el segundo capítulo esa diferencia de ciencias, por ejemplo, o por ejemplo, si un doctor, ¿no? Que es un ejemplo que ponía Mises, si un doctor no puede salvar la vida de la mamá y el bebé, entonces se va a producir como un dilema de qué vida hay que salvar, si la de mamá o la del bebé. Entonces la respuesta no va a venir de la ciencia médica directamente, sino va a venir más que todo como un juicio de valor, ¿no? Porque es el juicio del valor el que le dice a uno qué se tiene que hacer desde el punto de vista de quienes comparten pues esos mismos valores. Entonces, la importancia de esta teoría económica mencionada Mises era de que sin duda alguna que es que aparte de que era igual o inclusive mejor que cualquier otra ciencia, porque por medio de esta se podía pues llegar como a conocimiento económico, comprensión económica, se pueden tomar decisiones, se pueden hacer juicios de valor y no se limita solamente a lo que muchos piensan, ¿no? Entonces, a ver, aquí yo quería mencionar en este punto algo que me pareció interesante y es que Lewis menciona
que de los ataques más habituales a la economía es que los economistas son o sea, solamente los economistas consideran el largo plazo y no el corto plazo, pero es ya, ya se sabe pues que eso no es la verdad como tal. Los economistas sencillamente señalan que hay una distinción entre ambos y que de esta distinción pues como que va a depender la toma de decisiones y qué intereses preferir de acuerdo a lo que se lleguen a los resultados, ¿no? Es decir, la economía, pues, la economía lo que hace es advertir de lo que pueda, de las consecuencias que pueden suceder tanto a corto como a largo plazo, pero a veces, pues, la gente como que no entiende eso, ¿no? Y yo quiero seguir argumentando aquí en lo que Mises mencionaba. Por ejemplo, cuando decía que la economía no dice que el libre comercio sea mejor que el proteccionismo, que la economía se limitaba a señalar la diferencia entre las consecuencias de ambas, ¿no? Entonces, la economía se limita pues como a decir que el proteccionismo no es una forma de mejorar el nivel general de la vida. Sin embargo, esto pues no es tan aplicable, ¿no? Porque a los caos es que se defienden o sea, al fin de cuentas, lo que se busca con ese proteccionismo es defender, ¿no? Por medio pues de un arancel o que permita como esa protección o por otras razones. Entonces, una cuarta cuestión es el tema del sobrepoblamiento. Aquí en el sobrepoblamiento, principalmente en los países capitalistas, las personas tienen un nivel de vida superior, ¿no? Como ya sabemos. Por ende, pues la esperanza de vida aumentó y es mucho mayor. El crecimiento de la población, pues no sucedió básicamente por nacimientos, por muchos nacimientos, sino por una disminución en la tasa de la mortalidad. La gente ya está viviendo mucho más tiempo. Y esto pues está ligado con el materialismo que Lewis lo definía o lo define como la mejora en la esperanza de vida producida por producto de la revolución industrial. Bueno, aquí tenemos otra utilidad importante en la economía y es que a diferencia de otras ciencias, la economía pues no es neutral, ¿no? Fue una de las cosas que se llegó con la revolución industrial, porque pues cada persona con los juicios de valores presenta su punto de vista dependiendo de lo que piense, ¿no? Y aparece algo, pues es que es el mercantilismo que Mises mencionaba que los privilegios benefician solo cuando se conceden a una minoría, que era también lo que hemos visto a lo largo del curso, cuando hay unas charlas como por ejemplo lo que mencionaba eh, Miguel Ancho o Gage con el tema del mercantilismo en América Latina y toda esta cuestión, ¿no? Al fin y al cabo estamos en medio de países que bajo un sistema donde se privilegian a algunos y se desfavorece a otros, es que se maneja básicamente esta cuestión. Bueno, entonces ya para acabar esta conferencia, Mises prácticamente la cerraba, ¿no? Con un ejemplo de la Alemania nazi. Mencionaba que como un país que antes era considerado como el país de poetas y pensadores terminó en eso, en guerra, destrucción, en holocausto. Y es que esta idea nazi es predecesora de la idea de esos economistas éticos, él llegaba a esta conclusión, que se oponían al materialismo de la teoría económica sin sangre. Bueno, ya en la sexta conferencia, ¿cierto? Ya en la sexta conferencia, en esta conferencia que se titula Dinero e Inflación, Mises literalmente habla del concepto de dinero e inflación respecto, pues, como a la inflación, respecto a la inflación respecto a esta inflación, pues es lo que hace es como abundar un poco en todo este contexto histórico de esta y profundiza un poco en esta, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, el primer tema que toca es el tema del dinero. Entonces, en este tema del dinero, Mises dice que hoy uno de los problemas con los que debe lidiar un economista es el hecho de que la terminología en los negocios se desarrolló antes del desarrollo de la teoría económica. Otra cuestión es que el mercado monetario, ¿no? El mercado monetario que fue a finales del siglo XVIII, si no estoy mal, los economistas pues lo descubrieron y este mercado pues se ocupaba básicamente del préstamo del dinero a los negocios, expresiones, y aquí fue que aparecieron como que los términos de expresiones como oferta y demanda monetarias, ¿no?
y pues estas se utilizaban mucho para referirse pues como a estos préstamos. Otra cuestión es la demanda del dinero, que es una demanda pues para guardar dinero, una demanda para guardar efectivo, y esto es lo que diferencia de la demanda de bienes que mencionaba Mises, que es una demanda para consumir, la de dinero pues no es como para consumir, ¿no? Decía Mises que el dinero que circula en los mercados es la suma de todas las existencias de efectivo que existen, ¿no? Y aquí lo curioso está en que ningún efectivo ha dejado de ser efectivo de alguien más. Yo creo que en algún momento mencionamos eso también en la clase. Bueno, entonces decía también que las falsas definiciones a ver, las falsas definiciones. Bueno, entonces aquí con el tema de lo del tema de él les mencionaba algo que se llamaba las falsas definiciones. Entonces, las falsas definiciones que existían, explicaciones o interpretaciones sobre el dinero se dividen en dos clases. Una, que es el dinero, como vemos en pantalla, que decía que el dinero es algo más que un producto, y dos, que el dinero es algo menos que un producto. En la realidad, pues uno puede ver que no es más ni menos que un producto, es todo lo que es un producto, básicamente decía Mises. Como cualquier otro producto, decía que la oferta disponible influye en su valor de mercado, y su demanda, pues y su demanda también influye, pues si la gente lo considera útil. Entonces, pues no, estas definiciones, pues básicamente son falsas. Entonces, ¿cuándo empezó a aumentar el valor del oro? Entonces, el valor del oro, sencillo, empezó a aumentar básicamente cuando pasó a demandarse para fines monetarios, al igual que la plata, que aumentó cuando se demandó como dinero. Ya básicamente eso es lo que mencionaba Mises, y entonces ya viene y toca el tema de, por ejemplo, de la inflación. Por ejemplo, toca el tema de la inflación. Entonces aquí, por ejemplo, uno dice que es inflación, ¿no? Y uno puede decir que inflación básicamente es un aumento en la cantidad sin un correspondiente aumento en la demanda del dinero, es decir, de existencia en efectivo. Esto pues causa un aumento pues también en los precios, ¿no? Y aquí viene una segunda cuestión, y es qué papel tienen las personas en la inflación. Y Mises mencionaba de que mucho, y es sencillo, pues porque aquí uno se da cuenta también de muchas cuestiones, y es, por ejemplo, de que la inflación va a depender de la reacción de las personas a esa alza de precios. Es decir, qué tan rápido reaccionas a esa subida, ¿cierto? Entonces, de eso va a depender la inflación. Por ejemplo, si la gente piensa que los precios van a bajar, pues habrá una tendencia en ella a aumentar sus existencias de efectivo, con la expectativa de que el poder adquisitivo del dinero pues también aumente. Entonces, la tendencia siempre va a ser que los precios en el horizonte del tiempo, con la inflación, pues aumenten. Por eso no, Mises decía que no es bueno ahorrar, ¿no? No es bueno ahorrar dinero, porque eso en un futuro ya no va a valer lo que va a valer hoy. Por eso, si tienes 10.000 pesos, gastes esos 10.000 pesos literalmente, porque los 10.000 pesos no los guarde usted esperando de que el precio disminuya, porque eso, ahí usted está cometiendo un error. Eso no va a pasar nunca. Eh, es el precio, al contrario, el precio va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Entonces ya, inclusive ahorrar, pues eso va a depender de que eso, ya la plata, que los 1.000 pesos que usted tiene hoy, ya mañana no valgan nada, por esta misma cuestión. Entonces, esa mentalidad de esperar que los precios disminuyan es como la base de la inflación. Literalmente eso es que se alimenta la inflación. Entonces, si esto sigue sucediendo, pues esa se seguirá alimentando. Es una manera buena de ver y abrir los ojos, como la plantea pues Lewin, ¿no? Entonces aquí, qué pena, cuando la gente descubre algo sospechoso y todos de repente se dan cuenta de esto, entonces la inflación comienza pues a venir abajo, porque ya la gente cayó en cuenta de esta cuestión. Y aquí se habla también Mises hablaba de los periodos de inflación. Decía que el primer periodo puede durar muchos años. Aquí el gobierno triunfa, decía Mises. Un ejemplo que él colocaba era en Alemania, que este primer periodo de inflación duró de 1914, que fue cuando empezó la Primera Guerra Mundial, a 1923.
Entonces decía que este periodo depende pues como de la mentalidad de las personas, de qué tan rápido pues responden como a esta inflación, que fue lo que yo les mencionaba. El segundo periodo, dice Mises que solo duró un poco tiempo, por ejemplo en Alemania solo duró 3 o 4 semanas. Este periodo pues en este país se caracterizó porque a los trabajadores inmediatamente se les pagaba esto, le daban el dinero a sus esposas, era lo que les decía, no hay que ahorrar, hay que gastar de una vez. Entonces, estas señoras iban directamente o inmediatamente a la tienda a comprar algo. Entonces eso era mejor que guardar el dinero. Y esa fue una de las razones por la que en esta época los bancos alemanes se vinieron a la quiebra. Entonces Mises aquí también mencionaba 3 veces más importantes o 3 acontecimientos más importantes en los que la inflación ha seguido su curso. El primero fue en Estados Unidos con la divisa continental en 1781. El segundo fue El segundo fue en Francia en 1796, el tercero en Alemania en 1923. Él decía que en todos los países ha habido inflación, pero estas han sido como las inflaciones más fuertes, ¿no? En torno a toda esta cuestión. Bueno, luego ya en el siglo XX apareció Karl Helfferich, que es un economista que tenía el lema de que el dinero de la nación victoriosa resultará ser mejor y mantendrá su valor después de la guerra. Sin embargo, Mises refuta completamente esta idea porque decía que esto no es así. En 1781, por ejemplo, cuando en América las colonias alcanzaron la victoria sobre Gran Bretaña, la divisa continental aún así no se degeneró, perdón, la divisa continental se degeneró. Francia habría tenido un éxito en sus guerras, por ejemplo, y aún así sufría de inflación. Por tanto, pues él decía que este señor estaba, de cierta forma, equivocado. Bueno, ya con todo el tema de toda la inflación que no se detiene a tiempo, ¿cierto? Si la inflación no se detiene a tiempo, pues consta de dos periodos que Mises lo definía como el catastrófico y la inflación desbocada. Mises aquí no aclara como tal qué es cada cosa, ¿cierto? Pero con los términos ya uno se puede dar como una idea de lo que hacía referencia. Y aparece ya un tema importante, ¿cierto? Que es el tema del patrón oro. Entonces, en el tema del patrón oro se comenzaron, eh, bueno, primero, pues, ¿qué es el patrón oro, no? Bueno, pues fue básicamente la manera de comercializar, nacida en Gran Bretaña. Es cuando se comenzaron a utilizar los billetes como sustitutos del dinero y eran redimibles inmediatamente, ¿no? Este patrón pues se extendió pues por toda Europa. En este punto del patrón oro fue que el mundo se comenzó a preguntar si de verdad necesitaban producir metales preciosos para tener una buena moneda, ¿no? Y decían como que si en vez de eso, ¿qué tal si se pudiera crear una moneda con menos gastos? Pues eso sería mucho mejor, que es básicamente parecido a lo que vamos a ver a continuación. Y es, por ejemplo, en la década de 1870 los países que estaban pasando por un momento financiero pues difícil quisieron seguir bajo este patrón de oro, ¿no? Entonces descubrieron algo que es el patrón oro cambio, que fue propuesto por un señor llamado Ricardo. No se tiene mucha información de él, ni siquiera apellido ni imagen. Entonces, este señor pues lo que hizo fue proponer que se podían literalmente evitar las monedas de oro y tener solo billetes que fueran redimibles, no en monedas, sino en lingotes, es decir, o sea, en oro en barras, ¿no? Entonces, que este oro en barras podía utilizarse o usarse para transacciones internacionales y pues que esto ahorraría el dinero dedicado pues a fabricar monedas como tal de oro en denominaciones pequeñas. Luego ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya muchos países comenzaron a adoptar este patrón de oro cambio. Luego, ap- posteriormente apareció el patrón oro flexible, que es el mismo patrón oro, pero con una paridad que es un poco, que es poco a poco, que poco a poco todos los gobiernos fueron adoptando, ¿no? Esta palabra paridad está subrayada porque al principio no entendía a qué hacía referencia. Mises no menciona mucho sobre qué es, pero pues me tocó y por ahí encontré que se usa este término, pues básicamente cuando hay un tipo
de cambio esperado cuando hay, por ejemplo, una operación entre las monedas de dos países a un plazo compatible con el que se mide pues la inflación, ¿no? Entonces es como esa medida de esas operaciones. Y ya finalmente sucedió algo curioso y es que algo que marcó un antes y un después, y es que en Gran Bretaña volvió el patrón oro original. Esta vuelta en Gran Bretaña el patrón oro original no fue así como así. Esto trajo consigo que su moneda, o sea, la moneda de Gran Bretaña, sufriera un plus con respecto a las demás monedas. Entonces, ahí fue que apareció la libra esterlina y Gran Bretaña en ese momento dominó el mercado, pues por un buen tiempo. Inclusive asumió una especie como de monopolio en el comercio de moneda extranjera y oro. Y asimismo, pues el derecho como expropiar también monedas extranjeras. Bueno, ya aquí en esta séptima conferencia titulada El Patrón Oro, su importancia y restauración, Mises en esta conferencia se explican, ¿cierto?, esas diferencias entre ideas económicas y juicios de valor. Se centra mucho en ejemplos de inflación ocurridos básicamente en Gran Bretaña. Entonces, voy a intentar avanzar un poco más rápido, siento que me extendí un poco, me extendí demasiado. Entonces, él abre su conferencia con esta pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo volver al patrón oro y a qué paridad debería realizarse la vuelta de Estados Unidos a un patrón oro? Entonces, se decía de que se debería volver, ¿cierto? Aceptando un precio de oro de 35 la onza, o si se debería volver determinando el precio de la onza de oro de acuerdo con las condiciones del mercado en el momento de la transacción. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sencillo. Mises decía que se debía volver dando un precio para el oro de tal forma de que no afecte el poder adquisitivo. Sin embargo, pues varios autores decían que se debía volver el patrón oro aceptando el precio de 35 onzas, que era pues como el camino honrado, ¿no? Mises no estaba de acuerdo realmente con esto porque decía que se podía generar como una deflación y la deflación es un fenómeno pues que afecta seriamente, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta, primero pues uno se debe saber por qué es importante el problema en torno al patrón oro. En este orden, Mises explica que es importante porque los cambios, ¿cierto?, en el poder adquisitivo de la unidad monetaria eh, deben producir necesariamente consecuencias sociales con respecto a la renta y riqueza de los diversos miembros de la sociedad. Bueno, consecuencias sociales debido al desequilibrio y desincronización en el cambio del poder adquisitivo. Bueno, producto de la inflación y deflación, cuando hay un exceso, ¿cierto?, de oferta que ocasiona una disminución de precios, lo que vemos, eso es pues como es inflación y deflación, ¿no? Cuando hay como ese exceso de oferta que ocasiona pues una disminución excesiva de precios, que es lo que mencioné anteriormente. Y por ejemplo, una primera consecuencia es que el gobierno se beneficia, también fabricantes que están recibiendo más por los servicios y productos que venden, las personas de la clase media no se benefician en nada, al contrario, este desequilibrio en el poder adquisitivo les afecta con el alza de precios y pues todo eso conlleva a decir pues, que hay perdedores y ganadores, ¿no? Y pues ya sabemos quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden. Ganan la clase alta y pierden la clase baja. Entonces, él también mencionó algunas características de la inflación y, por ejemplo, una de ellas era los pagos diferidos que cambian de importancia, ¿no? Aquí cuenta la historia básicamente del siglo XIX en Gran Bretaña. Eh, en ese momento, con el sistema, ellos estaban con el sistema de patrón oro clásico, pues producto de la guerra que produjo pues como una inflación impresionante, donde la libra esterlina bajó, el precio de oro aumentó, el aumento de la cantidad de dinero, pues aumentó pues como la cantidad de dinero, pero no el valor de ese dinero. Mejor dicho, la guerra tenía una situación delicada al país. Entonces, ¿qué hicieron? Deflacionar y volver a la paridad que tenían antes de la guerra. Esa fue la única solución que ellos encontraron. Y hago una salvedad aquí, y es que para deflacionar el gobierno, pues, no puede tomarlo del mismo gobierno, sino que debe tomarlo prestado de la gente, ¿no? No de los bancos, no de los bancos. Esto no es muy normal, o sea, la inflación no es muy normal, pero pues en ese momento se creyó que era la única vía honrada y justa para volver a lo que ellos eran antes, ¿no?
Entonces aparece algo interesante, es el tema de una tercera característica que son las importaciones. El precio, pues al estar tan alto en el país, muchas empresas quieren importar, ¿no? Esto claramente afecta a las economías, por ejemplo, a la economía del campesino, del pequeño comerciante, que no tienen cómo competir. Bueno, pues esto también fue un problema en Gran Bretaña después de la guerra. Esto provocó una gran crisis, pues como agrícola, por decirlo así, y en este país en la década, pues por allá de 1820. Entonces, una cuarta característica son cambios en los precios. Una quinta característica es que durante la Guerra Mundial de 1915, el gobierno británico nuevamente volvió a la inflación, nuevamente el gobierno quiso volver al patrón oro. Sin embargo, cuando se está en el patrón oro y se quiere volver, no es así como así. Esto pues siempre se terminan generando secuencias de eventos negativos, como por ejemplo los que conté de la Primera Guerra, ¿no? Y no solo eso, sino también es algo que es complejo de explicar incluso para mí, pero lo que entendí de Mises es que cuando se está, cierto, en un patrón oro y se retira de ese método y luego cuando uno quiere volver, pues hombre, aumentan los costos de producción, aumentan los salarios y esto puede pues terminar en un desempleo y en crisis económicas porque no va a haber forma de pagar esos salarios ni de producir con costos por encima del ingreso marginal. Esto es lo que hablábamos con el tema de por qué no se sube el salario mínimo, ¿no? Es básicamente por lo mismo, porque esto va a traer pues, consecuencias más negativas de las que están ahora. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Que era cómo volver al patrón oro y a qué paridad debería realizarse la vuelta de Estados Unidos a un patrón oro. Entonces, Mises decía que solamente hay una forma de volver al patrón oro y era derogando todas las leyes contra la tenencia de oro. Era también pues como que restablecer el mercado de oro y ver a qué tipo se estabiliza y así no se generaría tanta perturbación. Yo personalmente creo que ahorita le está surgiendo una pregunta y es ¿por qué Estados Unidos abandonó el patrón oro, no? Y que si eso fue por deflacionar, por inflacionar. La respuesta es sencilla, porque básicamente ellos ya abandonaron el patrón oro porque creía que la inflación era beneficiosa, pues luego se dieron cuenta que no. La inflación no trae beneficios, trae solamente sacrificios y muchas cosas malas. Bueno, ya finalmente Mises hacía como una reflexión que nosotros hacíamos en el curso de economía, ¿cierto? En su momento, y es que los gobiernos no pueden subir los salarios de las personas, ahorita se lo acabo de mencionar, por encima del mercado. La pregunta famosa, el por qué no se aumenta el salario mínimo. Entonces, bueno, pues esto no se hace porque va a producir más desempleo, sencillo. Entonces pasa lo mismo con el tema de los aranceles. Son necesarios también porque sin ellos se generaría una caída en la productividad del mundo. Los mercados nacionales no estarían en posición de competir en los mercados internacionales si no hubieran aranceles. Entonces decía que el mundo estaba pues como en un patrón oro, pero Estados Unidos estaba en un patrón papel. Decía que económicamente era posible volver, pero no políticamente. Bueno, entonces hay unas ventajas, ¿cierto?, del patrón oro. Una de ellas es que es una institución humana, su uso es producto de la historia, impide que el gobierno aumente la cantidad de dinero mediante la inflación. Y por último, cuando una moneda se hace fuerte. Mises decía de que esto ocurría cuando los cambios del poder adquisitivo son muy lentos de forma que no afectan realmente a los negocios. Bueno, ya en la penúltima conferencia, Mises habla del dinero, el crédito y el ciclo económico. Personalmente, esta es una de las conferencias que más me costó leer y entender. Me pareció muy curioso todo lo que menciona y muy difícil pues como asimilarlo. Entonces, él mencionaba aquí, yo recuerdo, por ejemplo, una clase de economía donde el profe explicaba de la aparición de los billetes, ¿no? Como medio de pago. Y entonces nos contaba esta historia. Bueno, pues Mises empieza esta conferencia mencionando literalmente algo parecido, que es la aparición de los sustitutivos del dinero. Esta aparición decía que la gente en Gran Bretaña solía guardar depósitos de oro con los ¿cómo se dice? Orfebres.
Entonces, estos orfebres entregaban un recibo que posteriormente se empezaron a usar, eh, o sea, estos recibos como sustitutivos del dinero en transacciones y en ahorros. Entonces, le dieron un valor en ese momento a estos recibos y comenzaron a usarlos como sustitutivos y como efectivo al mismo tiempo del dinero. Pronto se descubrió de que podían emitir más recibos de dinero, es decir, más sustitutivos del dinero, del oro que tenían pues como en estas reservas. Mises mencionaba aquí un problema, el problema del ciclo social. Él decía que este problema del ciclo social básicamente consiste en que se baja la tasa de interés, pero se suben los precios. Es decir, hay un aumento en la cantidad de dinero que produce una caída en el tipo de interés monetario. Todo esto pues conlleva una depresión económica. El tipo de interés básicamente decía que es un fenómeno económico, no un fenómeno monetario, como muchos autores liberales y economistas clásicos creían. Entonces Mises también mencionaba, o este libro mencionaba algo importante que llamó mi atención, y fue el por qué la gente comenzó a ver al capitalismo como algo malo, ¿no? Entonces, aquí hay muchas respuestas, pero una de ellas es básicamente por las depresiones económicas y por el ciclo económico. El ciclo económico, claro, la gente empezó a atribuir a estas características propias como el capitalismo, ¿no? Y aquí es que algunos socialistas y anticapitalistas se pegan y por lo que se vuelcan pues como a estas doctrinas. Bueno, entonces aparece el concepto de crédito, ¿no? Como consecuencia, pues, de las creencias en las ventajas de los tipos bajos de interés. En los países donde había capitalismo y un sistema bancario, apareció lo que viene siendo la expansión del crédito, ¿no? Que se hizo muy popular en ese entonces porque se tenía la idea de que era algo bueno para todos los países tener un tipo bajo, pues, como de interés. Entonces, Mises en esta conferencia decía que a finales del siglo XVIII, Gran Bretaña y otros países capitalistas estaban sufriendo las consecuencias de las crisis económicas repercutentes. Entonces, eh, hasta el punto de que comenzaron a estudiar cuáles eran como esas causas de esta crisis. En principio ellos pues notaron de que el ciclo comercial tenía mucho que ver, ¿no? Y este conlleva también pues como a la depresión. Como, ¿cómo se elimina la depresión en estos casos? Pues él decía que los bancos tenían que eliminar el auge y la expansión crediticia pues para poder eliminarla. Está también lo que viene siendo esto de la teoría de la escuela de la moneda, que sin embargo decía que si había expansión crediticia en Inglaterra, se generaba un alza de precio en Gran Bretaña y si los demás países mantenían estables los precios, las exportaciones iban a tender a disminuir y la balanza de pagos iba a hacer que el oro saliera de Inglaterra a otras partes del mundo. Esto claramente iba a afectar pues a Gran Bretaña de cierta forma, iba a provocar pues una depresión, ¿no? Eh, ya por último aparece lo que viene siendo la teoría cuantitativa del dinero de la escuela de la banca, cuya tesis era que había cierta demanda del dinero por parte de las empresas. Esta teoría básicamente decía que si el banco restringe su creación del dinero bancario, del dinero en cuenta corriente, pues, y de billetes sin la necesidad de los negocios, dicen que nunca se puede, pues, como crear una inflación. Bueno, ya por aquí aparece, muchos autores estudiaron estas teorías, ¿no? Hasta que apareció Knut Wirseth, este economista sueco a finales del siglo XIX, demolió literalmente las teorías con las publicaciones de su libro La tasa de interés y el nivel de los precios. En este libro señalaba que la cantidad de dichas transacciones económicas no son independientes del comportamiento del banco. Por ejemplo, él decía que si el banquero reduce su tasa de descuento, la cantidad que debe pagar el adquiriente por sus materias primas es menor a la transacción. Y esto parece pues más rentable que en caso contrario, ¿no? Así que los bancos pueden aumentar la necesidad de los negocios rebajando los tipos de interés. Y cuando el tipo de interés es inferior, los bancos expanden lo que es prácticamente inflacionista, ¿no?
Entonces, volviendo al tema del capitalismo, y a que la gente entonces decía que el ciclo comercial y depresiones eran causas de este capitalismo, pues Mises decía que muchos países de las Naciones Unidas no creían que las depresiones tengan nada que ver con la expansión de los créditos, sino más bien creían que los ciclos comerciales son propios del sistema capitalista y que debe formarse un comité pues para luchar contra el ciclo comercial. Entonces, aparece ya unas consecuencias, ¿cierto? Aparecen ya unas consecuencias de los tipos de interés artificialmente baratos. Y quiero aquí mencionar que Mises decía de que esta rebaja artificial mediante la expansión del crédito, ¿no? O sea, que Mises mencionaba que esta se rebaja mediante o sea, que el interés artificial baratos se rebaja artificialmente mediante la expansión del crédito. Entonces, aquí tenemos proyectos que antes, una primera consecuencia, proyectos que antes no eran viables adquieren viabilidad. Esto no es bueno si se tiene en cuenta de que básicamente porque no han habido un aumento de los bienes materiales, eso se produjo fue porque los bancos crearon de la nada nuevos billetes, un nuevo dinero en cuentas corrientes, no porque los bienes materiales hayan adquirido como tal eh, valor. Una segunda consecuencia es el cálculo del empresario versus el cálculo, perdón, el cálculo del empresario se ve falseado porque suben en los precios. Y una tercera, y aquí tenemos algo importante y es el tema de ya de la relación entre inflación y expansión crediticia. Por ejemplo, Mises menciona que ambas son muy similares, casi que iguales, pero se diferencian en una cosa y es que, por ejemplo, en la expansión crediticia, la cantidad adicional total de dinero recién creado va primero al mercado del préstamo. O sea, no se gasta en consumo, sino que se presta a las empresas. Por tanto, una primera consecuencia es que se produce una expansión de negocios. Y en el caso de la inflación, el dinero adicional va primero a las manos de un gastador, por ejemplo, gasto público para compras de armas, ¿no? Así que el destino de la inflación es distinto. Es decir, ambos son iguales, pero sus consecuencias son las que varían. Bueno, ya aquí en la novena conferencia, eh, aparece lo que viene siendo, se titula el ciclo económico y más allá. Aquí en el ciclo económico y más allá, en esta conferencia Mises se centró mucho en la expansión crediticia, ¿no? Y las depresiones económicas, que es lo que les he venido comentando. Eh, Básicamente, cómo una conlleva pues como a la otra. Entonces él decía que a finales del siglo XIX la gente comenzó a notar que había algo raro en la expansión, pues como crediticia, ¿no? Ante esto, pues los defensores de esta política salieron a decir que la expansión crediticia también podía funcionar en países aislados, que no tuvieran pues como, que no estuviera conectado con el resto del mundo por medio pues del patrón oro. Entonces estos defensores decían lo siguiente: acabando con el patrón oro, leo textualmente, acabando con el patrón oro y creando una moneda desligada, el oro o un sistema monetario fiduciario, sería posible expandir el crédito, rebajar el tipo de interés y hacer el país eternamente próspero. Por allá en la década de 1880 y 1890 pasó algo interesante, y es que los Junkers, que en ese momento eran como la nobleza alemanes, sufrieron por la importación de cereales americanos, ¿no? En ese momento le echaron toda la culpa al sistema de patrón oro, pero no se fijaron en que quizás el problema era más de sus malas tierras y sus bajos rendimientos por hectárea. Ellos argumentaban de que no ser por el patrón oro, Alemania hubiera podido disfrutar de un tipo bajo de interés y por tanto de prosperidad. Pero pues son cosas que yo digo, también concuerdo con Mises. Yo creo que también va con el tema de la productividad de sus tierras más que por otra cosa. Todas estas ideas influyeron de cierto modo porque de ellas fue que pues, se creó el Fondo Monetario e Internacional actualmente existente. Bueno, luego apareció John Keynes. John Keynes apareció porque fue una persona que contrató el gobierno británico, que en ese momento quería crear una opinión favorable sobre de que lo mejor, es decir, el escenario deseable,
debía ser poder tener expansión crediticia internacional. Entonces, para esto, Keynes escribió un panflete que invitaba a las personas a la expansión crediticia internacional. Decía que si esta funcionaba internamente en las naciones, pues ¿por qué no podía funcionar también en los mercados internacionales? Entonces, pero ¿por qué no puede expandirse el crédito internacionalmente? Mises decía que es sencillo, porque se necesitaban muchos bienes de capital y ahorro previo. Además, porque decía que para que un banco pudiera tener éxito internacionalmente, se veía la imposibilidad de responder a esta pregunta, se veía a la imposibilidad en ese momento de responder a esta pregunta que vemos en pantalla y es quién se beneficiaría de la expansión del crédito a corto plazo. Mises comentaba que los defensores de la expansión crediticia no creen que la expansión crediticia sea la causa de las depresiones, ¿no? Que fue lo que les comenté anteriormente. Entonces, por eso propusieron varios métodos complejos para intentar minimizar las depresiones. Como llegaron a tal punto que consideraron inevitables estas depresiones, entonces, ¿qué hicieron? Suavizarlas. ¿Cómo? Por medio de sugerencias. La primera, por medio de la intervención del gobierno con programas contracíclicos. Los programas contracíclicos básicamente son programas gubernamentales dedicados a impedir, superar o minimizar los efectos del ciclo económico. Un ejemplo de esto pueden ser obras públicas, porque decía que el ciclo provenía de la empresa o de las FIRE, ¿no? Que es como el libre mercado. Pero según Mises, esto es como que todo lo contrario. Y una segunda sugerencia es que el gobierno atesore los bienes, es decir, que no atesore el dinero, sino los medios de producción, es decir, las máquinas, herramientas y las materias primas. Mises decía que la depresión, ya por último, es el resultado de las deficiencias de la toma de decisiones de un Estado. Bueno, aquí ya aparece lo que viene siendo el ciclo comercial, ya es uno de los últimos conceptos y ya con esto cierro presentación. Eh, Decía que el ciclo comercial se le llama así a las recurrencias constantes de auges y depresiones durante el siglo XX. Entonces la gente comenzó a ver el ciclo comercial como un fenómeno comercial y empezaron a estudiar la elaboración del ciclo. Salieron varias teorías, decían, Mises la llamaba es que las manchas lunares porque eran demasiadas, y decían, pero decía que no eran más que adivinación, decían que el ciclo comercial podía durar 11 años, pero esto pues claramente es falso, pues porque realmente no se puede predecir cuánto puede durar o no, eso va a depender de varios factores. Mises en este punto ya comenzaba a dar unas reflexiones como cuando los gobiernos y pueblos se den cuenta, por ejemplo, de que la expansión crediticia, ¿cierto? Es la causa de las depresiones económicas, seguramente se darán cuenta que no les beneficia y dejarán de llevarlo a cabo. O como por ejemplo de que el ciclo comercial no es un fenómeno del mercado, sino un fenómeno de la expansión crediticia. Ya aparece algo que es la teoría del ciclo comercial. En la teoría del ciclo comercial, esta se puede explicar básicamente con esta analogía. Y es que a principio solo unos pocos compran el nuevo dispositivo, ¿no? Y luego cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y luego cuando alguien ya compra los últimos, los que compraron de primeros, es decir, los primeros dispositivos ya necesitan reemplazo. Y aquí tenemos algo y son los bancos y su relación con la expansión crediticia que mencionaba Mises. Mises dice que nunca se debe confundir dos cosas muy distintas que no tienen nada en común, salvo el hecho de que el negocio lo realiza la misma persona. Por ejemplo, el banquero plantea dos casos. Plantea dos casos, Mises plantea dos casos. Uno, es que el banquero puede prestar su propio dinero y quien presta su propio dinero es un prestamista, ¿no? En este caso no existe una expansión crediticia, pero en el otro caso, que es cuando el banquero puede prestar dinero de otros, el banquero que recibe depósitos de clientes y presta este dinero, es decir, el dinero de otros, es una caja de ahorros y por ende va a ser un intermediario. Ah, bueno, y aquí, ya por último, de verdad, ya por último, ¿se acuerdan de este señor, John Keynes? Bueno, pues él calificó el patrón oro como una reliquia bárbara. Muchos libros dicen que el gobierno tuvo que intervenir porque el patrón oro había fracasado, ¿no? Pero el patrón oro, según Mises, no fracasó nunca. El gobierno lo que hizo fue que lo derrogó, haciendo ilegal poseer oro, pero incluso hoy todo el comercio internacional se calcula en oro.
Entonces, no es porque el oro sea amarillo y pesado y porque valga mucho dinero, sino porque solo el oro hace que la determinación del poder adquisitivo, dice Mises, sea independiente de los cambios de ideas en gobiernos y en partidos políticos. Bueno, eso ya es una reflexión que me gustó mucho, que daba al final del libro, que decía que la esencia de la economía del mercado está en que las acciones económicas de las personas no se llevan a cabo por orden del gobierno, sino espontáneamente por los individuos. Esto requiere que también el dinero, el medio de intercambio, sea independiente de la influencia política. Si no es así, los próximos años no serán nada más que una serie de fracasos de diversas políticas públicas, monetarias y crediticias. Para evitarlo es necesario hacer que todos se den cuenta de que no es posible ningún milagro keynesiano y de que no se puede mejorar la situación de la gente mediante la expansión crediticia. Una reflexión que me gustó mucho porque reúne un poco lo que yo venía mencionando. Eh, bueno, aquí ya termina la conclusión, perdón, la presentación, muchas gracias, pero quería ya una conclusión general personal propia mía, y es que es realmente impresionante y gratificante leer un libro donde un autor intenta mencionar muchas de las cosas que escribió en sus diferentes libros a lo largo de su vida, ¿no? Que fue lo que hizo Mises en estas conferencias, intentar contar un poco acerca de todos esos temas que él tenía en su cabeza y que sabía muchísimo por su mente tan lúcida. Entonces, Mises sin duda fue un economista crítico de pensamientos como los marxistas, cuyo desarrollo final decíamos que era el socialismo, ¿se acuerdan? Por esas etapas sucesivas que iba el feudalismo, capitalismo y socialismo, eh, pseudociencia y fiel defensor del libre mercado y los enemigos de este. Además, entender con suficiencia diferentes fenómenos de una economía como el dinero, el crédito, la inflación, la expansión del crédito, el patrón oro, el ciclo económico, entre otros, es realmente enriquecedor. Finalmente, es inclusive curioso ver cómo una vez después de leer el libro, mi manera de ver el socialismo cambió significativamente. Entender, por ejemplo, que el capitalismo Entender, por ejemplo, que el capitalismo sí es necesario, no es malo como la gente lo hace ver y como, por ejemplo, muchos estudiantes y personas lo satanizan, permite, ¿cierto?, abrir una brecha entre el verdadero pensamiento crítico y uno mismo hacer sus propias ideologías y nociones propias de ver cómo las cosas, de ver las cosas sin tener esa influencia de los terceros. Bueno, ya por aquí están las referencias y eso sería todo. Agradezco profundamente eh, haberme escuchado durante esta presentación. Muchas gracias.